Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, una semana más en Espectral Tomando Tierra. Y hoy hablamos de un tema no solamente interesante, no solamente importante, sino tal vez, sobre todo en estos momentos, necesario. Así que buenas noches, querida Tina. Bueno, para ti buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes desde y México, buenas ¿no? noches para ustedes. Total, no existe el tiempo, todo el tiempo es ahora. Entonces, un abrazo ahora para todos. Gracias, gracias. Buenas noches para ti, sí, Pascual. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, pues a compartir esta noche todo lo mejor de nosotros, sobre todo para aquellas personas que seguro que le va a servir no solamente los conocimientos, sino también la energía que esta noche vamos a compartir todos. Y buenas noches, Ani. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya está todo solucionado, el audio, el vídeo y todo. Nos falta por ahí a José Luis, que creo que ha salido otra vez, pero seguro que ahora entrará. Y buenas noches, querido Antonio. No se te oye, pues date el micro. Vale. Sí, yo quería dar la bienvenida a Ani, Sí. porque es la primera vez que participa aquí con nosotros en Zoom. En radio participó conmigo varias veces y fue siempre un motivo de satisfacción enorme. Así que coincidimos el otro día en la boda junto con Pascual y Pepe Bernal y Raúl Rico. Y gracias por aceptar mi invitación, Ani. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Y a Pascual, a Titina, a José Luis, pues encantados de nuevo de verlo. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio. Gracias a Bueno, ti. Juan, como y a siempre. ti, pues cada vez que te veo, pues ¿qué quieres que te diga? Me emociono. Sí, sí. Me emociono. Antonio, al final vamos a poner como idioma oficial de Espiritualidad Tomando Tierra el murcianico. Pues sí. No, más que el murcianico sería el panocho. El panocho. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo en murcianico porque si habláis en panocho, entonces yo sí que ya no sé ni qué preguntar. O sea que... Titina, el panocho en Murcia es un poco es el lenguaje cotidiano, o era el lenguaje cotidiano entre las personas de la huerta. Bueno, pues era, además que se perdía mucho, que se ha perdido mucho el origen de esto, ¿no? Pero en fin, los que ya tenemos relativa edad, todavía conservamos muchas palabras, ¿no? Qué bueno. Perfecto, Bueno, pues, gracias. sí, pues hoy hablamos del perdón, ¿no? Tal vez, igual que el amor, yo creo que el perdón y el amor son dos palabras que se utilizan mucho, pero se sienten verdaderamente poco, ¿no? Porque una cosa es hablarlo, otra cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente sentirlo. Titina, tú como especialista del curso de milagros, donde el perdón es tan importante, háblanos, ¿cuál es el punto de vista que utiliza el curso de milagros con respecto al perdón? Bueno, para el curso de milagros, el perdón simplemente es un arma. Es un arma para cambiar algo que parece que existe, pero no existió. O sea, nadie te ha hecho nada, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que perdonar es algo que tú has fabricado en tu mente que otro te hizo, pero en realidad no te hizo. Si una persona viene y grita, él está gritando, no te está gritando. Entonces, una persona es la que se hace la idea que me está gritando, me está insultando. Ahora, si te pega, pues es diferente, ¿no? Pero tu reacción es la que es importante. Entonces, para el curso de milagros, el perdón es algo que es valioso para poder corregir los errores de tu mente, ¿sí? Sí, sí. En realidad no tienes que perdonar nada. Sí. A ver. Así es. Pascual, Sí. el perdón tal vez deberíamos de perdonar más desde la mente, más desde el corazón, más desde los sentimientos. Bueno, creo que siempre se ha perdonado mucho más desde la mente que desde el corazón, por supuesto. Siempre se ha dicho, bueno, te perdono, pero luego así, cerrando un poco los ojos, siempre se dice, pero no te olvido, ¿eh? Claro, eso no nos lleva a nada, eso es simplemente un juego de palabras que se utiliza, pero siempre, siempre, siempre hay que perdonar desde el corazón. Es
desde el único lugar que se puede perdonar. Pero claro, hay que llegar al corazón para saber, porque yo más bien creo que nos tendríamos que preguntar a ver de dónde viene ese dolor, ¿no? O más que dolor, me gusta más decir el malestar, ¿no? Porque malestar es todo en general. Antes no había un malestar y a partir de X tiempo, da igual que sea de esta vida, que de cuando tenía 7 años, que de hace 10 minutos. Antes no había ningún malestar o ningún dolor y a partir de ese momento sí que hay, ¿no? Y luego teníamos que ver dónde buscar ese perdón, cómo hacer para buscar ese perdón, ¿no? Muy bien. Creo que iría por ahí. Muy bien. Ani, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Antonio no me ha dicho nada de lo que haces, con lo cual yo te pregunto si sabes bien y si no, pues me dices lo que sea y ya está. El perdón viene del ego, la necesidad de perdonar viene del ego, viene del ser. ¿Desde dónde nosotros perdonamos? Desde el alma, Muy bien. desde el alma. Necesitas tomar la decisión se toma desde la mente, pero luego tienes que perdonar con el corazón. Yo creo que el perdón libera y lo que te libera es del dolor, te libera del resentimiento y ahí es donde el alma, para mí, tiene su papel. Al final el alma es una parte del espíritu y una parte de la personalidad donde tenemos el ego. Pero para mí se perdona desde el alma. Cuando el perdón es verdadero, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando del perdón de verdad. El otro, bueno, existe. El otro no sirve. El otro no ejerce, ¿no? El otro ni sana, ni libera, ni nada. nada. Te mantiene encadenado al sufrimiento y al dolor. Muy bien. José Luis, aunque no te vemos, háblanos tú desde tu punto de vista del perdón. Vale, pues al hilo de lo que estaban comentando los compañeros, una cosa que está bien clara es que quien se perdona a sí mismo, es verdad que padece menos dolor, porque lo que es la capacidad de autocompasión beneficia sobre todo a las personas que sufren, ¿cómo decirlo?, aquel dolor crónico, ¿vale? Entonces, yo esto es lo que pienso. También es verdad que hay que ser una persona muy humilde, hay que ser una persona muy auténtica para, como también han dicho los compañeros, perdonar desde el alma, perdonar desde el corazón y no por ello no menospreciar lo que es la razón, porque también pienso que es un tema que se ha de razonar, aunque porque ya sabéis que la persona, aparte de ser corazón, también es raciocinio. Eso es lo que yo considero, Juan y Antonio y compañeros. Muchas gracias, José Luis. Tina, entonces cuando perdonamos, antes has dicho algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que en realidad cuando conectamos con el ser, desaparecen los juicios y al desaparecer los juicios ya no necesitamos perdonar, ¿no? Pero, Así es. exactamente, ¿no? Pero por eso mismo que cuando hablamos desde el ser, desde la parte divina o desde la parte espiritual y entonces entendemos que nosotros no debemos de enjuiciar y al no enjuiciar no necesitamos perdonar, ese perdón a veces es más una necesidad nuestra o de la otra persona. Por lo general es una necesidad nuestra, del ego, ¿no? Porque nosotros en ese momento que nos hemos sentido ofendidos o algo, hemos hecho, retiramos nuestro amor. Y al retirarnos nuestro amor, los que nos estamos haciendo daño somos nosotros. Porque en la máxima vibración en este mundo fuimos creados para amar, por el amor. Y entonces cuando yo retiro mi amor hacia una persona, entonces yo soy la que estoy sufriendo. A mi enemigo lo traigo
de paseo por donde voy. Todo el día estoy pensando en él, me estoy durmiendo con él, con los amigos estoy platicando con él. Entonces me he vuelto un prisionero. Yo me he vuelto un prisionero con él. Entonces, si lo tengo que perdonar, no me doy cuenta que yo soy la que se perdona, yo soy la que se libera, yo soy la que tiene paz. Entonces es como un guardia que está tan preso como el prisionero. Lo tiene que estar cuidando. Así. Entonces, si nos ponemos unas esposas para soltarlo a él, para soltarme a mí, lo tengo que soltar a él. Y en el momento que abro la llave para soltar las esposas, en ese momento me doy cuenta que estoy libre. Pero el perdón es esa llave. Me perdono a mí por haber estado haciéndome daño a mí mismo, reservando el rencor, guardando todas esas ideas que hemos tenido, porque en realidad la enfermedad viene de la mente. La mente es la que cree en la enfermedad, es la que la manifiesta en el cuerpo. La mente se enferma, entonces la mente tiene que ser curada, tiene que ser sanada. Ahora, ¿yo puedo perdonar algo? Difícilmente, porque yo he hecho la ofensa real, ya la estoy viendo, ya está aquí. Entonces a mi ser superior, a quien yo llamo Espíritu Santo, le entrego eso y él los desvanece, porque estoy pidiendo nuevamente amor. Y al pedir amor se desvanece toda la ofensa. Entonces no existe la ofensa. Por eso estoy perdonando algo que en realidad no existió. Y entonces me quedo en amor. Entonces amo en lugar de odio. Odio es rencor, es negar el amor. Sí, qué bueno. Gracias, Mi Irina. punto de vista. Sí. Pascual, estamos hablando también del dolor, ¿no? O sea, de que el perdón puede curar el dolor. ¿Ese dolor es dolor de corazón? ¿Es dolor de ego? ¿Es dolor porque le damos muchas vueltas a las cosas? ¿Es dolor físico? Sí, si nos fijamos bien, por ejemplo, en la sociedad a nivel mundial, y no solamente en estas épocas, sino en otras muchas anteriores, siempre se ha reconocido mucho más la venganza, el devolver cualquier cosa, que el perdonar. Pero sobre todo ahora se habla mucho de perdonarse a uno mismo. ¿Qué pasa con perdonarse a uno mismo? ¿De dónde viene? ¿De qué viene esa parte, ¿no? Porque claro, muchas veces, si nosotros lo pudiésemos ver saliéndonos de nosotros, pues, veríamos que, como he comentado antes, que antes no había nada, porque nosotros en esencia somos puro amor, somos amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese dolor, ese malestar, esa cosa que nos sale, esa cosa que nos está perjudicando? ¿Qué pasa ahí, no? Ni más ni menos eso ha sido algo que lo hemos provocado nosotros. Inconscientemente, por supuesto. Me creo yo que no puedo servir para este trabajo y claro, ¿cómo lo voy a probar? ¿Cómo lo voy a hacer? Por lo tanto, nunca me va a salir. Si yo quiero salir con una chica y yo mismo digo, no, esta chica es muy... O sea, si nos ponemos esos impedimentos, que esos son los más de a diario, pero luego tenemos esos dolores que tenemos por no haberle dicho a nuestro jefe, pues haberle dicho, oye, pues no, yo creo que no me valoras como persona. Claro, si tú no te valoras a ti mismo como persona, ¿cómo te va a valorar otra persona que está para, de alguna forma, aprovecharse de ti? Y como eso, pues hay una infinidad de cosas. Entonces, claro, el dolor, el principal dolor que nosotros tenemos, o el malestar, nos lo provocamos nosotros mismos. Ahora, otra cosa sería ver ese dolor de dónde viene, cuándo ha sido hecho y por qué está ahí, ¿no? Y luego ya veríamos lo que es el perdón, ¿no? Dónde buscarlo. Qué bueno. Pero primero, siempre tenemos que ver de dónde proviene que si lo pudiésemos ver de una forma que eso lo podemos hacer, hay muchas técnicas muy sencillas,
hasta incluso con nosotros mismos, con una meditación, nos ponemos y ver la causa de ese malestar, ¿no? Qué bueno. Ani, y también ese perdón, y estamos hablando de perdón, si cura el dolor, ¿es posible también que el perdón ayude a sanar enfermedades? El no perdonar trae como consecuencia la ira, el resentimiento. Nos escondemos detrás del enfado al cual creemos que tenemos derecho, que al fin y al cabo solamente el ego engañándonos y no queriendo aceptar la situación. Entonces, ¿eso que nos va a provocar? Pues la ira, el resentimiento, a investigaciones y ya está demostrado que crea enfermedades. Con lo cual, el no perdonar nos va a llevar nos va a traer enfermedades. No perdonar también es una forma de mantenerse uno en el daño que uno mismo tiene, ya no en la otra persona, sino en el tuyo propio. Y la mente va a estar reexperimentando ese daño una y otra vez. Con lo cual, hasta que no tomemos la decisión de perdonar, porque primero tiene que ser, tal y como yo lo entiendo, una decisión, pasaremos nuestras fases hasta que llegaremos al perdón verdadero, a ese que nos va a liberar. Entonces sí, por supuesto que crea enfermedades. Unas psicosomáticas y otras, bueno, después ya enfermedades de todo tipo. Reales. 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 Sí, Aunque las psicosomáticas se viven muy fuerte, ¿eh? Sí, y sí, muy también. Oye, José Luis, hay una pregunta que, bueno, en primer lugar, he de deciros que este espacio fue una sugerencia de José Luis Ripoll, ¿eh? O sea, lo digo para que las 2 veces que hemos hablado de perdón este año fue una sugerencia de José Luis Ripoll. Así que gracias, José Luis. Una cosa importante, la persona que no se autoperdona a sí mismo, que no se autoperdona, bueno, a sí mismo, evidentemente, es un mal dicho, que no se autoperdona, ¿tiene capacidad suficiente para perdonar a los demás? No, si no te perdonas a ti mismo, no puedes perdonar a los demás. Es que el enfado lo que hace es justificar el no perdonar. En ese proceso, para mí, en ese proceso de perdón, entran las dos personas, las dos partes, víctima y perpetrador. Y tiene que haber una aceptación del daño, tiene que haber una aceptación de los hechos que han causado ese dolor. Y si tú no te perdonas, no puedes perdonar a los demás. José Luis, ¿no escucha José Luis? No, parece que no. Bueno, Juan. José Luis está, pero como si no estuviera. Porque, es decir, que está sin cámara y sin audio. Sin cámara y sin audio. Entonces, se parece a mí, Juan. Sí, en fin. Bueno, en fin, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Sí. Bueno, Titina. Se ve, José Luis, se ve que donde estás no hay una buena cobertura, no se oye bien. Titina, seguimos con el programa. Estamos hablando del perdón, pero también es importante pedir perdón. Pedimos perdón tal vez como reconociendo que nos hemos equivocado o como reconociendo que hemos metido la pata. Ese pedir perdón yo creo que también es importante, ¿no? Para mí es muy importante. Saber pedir perdón es aceptar con humildad que te equivocaste. Pero un equivoco o un error se puede corregir, ¿sí? Simplemente es un error que he aprendido con algo y si yo me he arrepentido de algo, pido perdón. O sea, no me cuesta ningún trabajo. Pero hay dos formas de pedir perdón. Una, perdono porque yo soy tan bueno que por eso te voy a perdonar. Tú eres el malo, pero yo soy tan yo bueno. Te perdono, ¿no? Que te voy a perdonar. Sí, pero yo tengo razón, ¿no? ¿Me escuché, compañeros? Sí, José Luis, perdona, es que estamos haciendo preguntas y respondiendo. Sí. Vale. Ahora me pasa la palabra. Vale. Sí. Perdona, compañera. Entonces, no está bien.
dices, perdono, pero no olvido. ¿Qué quiere decir? Quiero seguir guardando mi rencor porque es más importante esto. Es más importante tener la razón que ser feliz. No nos damos cuenta que nosotros si perdonamos, automáticamente empezamos a amar, estamos dando a abrir nuestro corazón, nuestro ser para amar, porque eso es lo que somos amor puro. Fuimos creados por el amor en el amor. Y nuestra función en este mundo es ser felices. Yo no puedo ser feliz si tengo odio en mi corazón y odio en mi mente, porque no puedo ser feliz. Pero sin embargo, te das cuenta que cuando entras en el amor te es más fácil porque estás decidido a amar. Entonces, en ese momento, en ese acto de amor, te perdonas y perdonas al otro, porque dar y recibir es lo mismo. Lo que doy, recibo. Sí. Sí. A ver, José Luis, querías con comentar, que con respecto a lo que decía Antonio, una de las enfermedades que se produce es tener una baja autoestima, ¿vale? Aparte de depresión, ansiedad, pero sobre todo lo que es una baja autoestima. Y con respecto al último que ha comentado nuestra compañera, yo pienso que es mucho más fácil pedir perdón que perdonar, ¿vale? Pienso que es mucho más fácil pedir perdón que perdonar a nivel general. Repito, pero ya depende de muchos factores y de muchos valores, tanto espirituales como psicológicos. Me he puesto en una zona que yo pienso que tengo más cobertura. ahora se te oye más. Soy todo oídos. Ahora se te oye más. Muchas gracias. Gracias. Nada, aquí estoy. Gracias. Sí, Pascual. Entonces, cuando tal vez ese acto de pedir perdón sea un acto de amor, como muy bien decía Titín a los demás, pero también es un acto de ponernos a la par con respecto a la otra persona. Sí, antes he comentado por encima lo que para mí es el dolor, de dónde proviene y de dónde y lo que nos causa, ¿no? El dolor o el malestar, como a mí me gusta de llamarlo, ¿no? Pero claro, luego nos preguntamos, ¿en verdad qué es el perdón? ¿Qué es el perdón para mí? ¿No? Pues claro, el perdón es una palabra que si no la sientes, no puedes ni explicarla y mucho menos puedes aprovecharte de ese regalo tan grande que te da la vida, que es el estado natural que tú tienes en un principio, ¿no? Entonces, claro, el perdón, ¿qué es exactamente? ¿No? Entonces, claro, si vemos lo que es el perdón, eso nada más que se puede, porque le podemos poner unas palabras, ¿no? Y digo, bueno, la palabra, pero claro, ¿cómo le pones a una emoción que viene del corazón, cómo le pones palabras a eso, ¿no? Eso nada más que se puede, yo creo que nada más que se podría sentir. Porque claro, si yo pido perdón, pero no lo siento, como se ha comentado varias veces, pues se queda un poco ahí. Claro, el perdón yo creo que tenemos que ir, tanto si es a nosotros, como si es a cualquiera de lo que nosotros creemos que le tenemos que perdonar o no, porque nos ha hecho algo, pero sobre todo es a nosotros, porque si esa persona, en primer lugar, si esa persona nos ha hecho algo que merece nuestro perdón o no, eso es algo que nos ha tocado a nosotros mismos por dentro, es decir, que es algo que nosotros tenemos. No le podemos echar la culpa a esta persona porque nos ha removido por dentro algo, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vemos que ahí hay un dolor, simplemente lo tenemos que sacar fuera de nosotros para poder, porque lo primero es que no forma parte de nosotros, eso es lo primero. No es algo natural que tengamos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas naturales como en la sangre, como los órganos, como las células, como el cuerpo en sí. Y claro, por supuesto, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso forma parte de nosotros. Todas las emociones que le queramos poner, en este caso, los malestares que podamos tener, eso no forma parte. Entonces, eso es algo que nosotros lo hemos cogido por unas escaseces que nosotros tenemos y entonces simplemente las tenemos que ver. Las tenemos que ver fuera de nosotros y poder verlas.
Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta del error que hemos cometido con nosotros mismos. Entonces, claro, ¿qué cosa más grande podemos hacer que sentir ese darnos cuenta del error que hemos cometido ahí y que no tiene, que es un sinsentido, y entonces simplemente queda lo más grande, ¿no? Que es mirar con los ojos del alma, con los ojos del amor, con los ojos del corazón, ¿eh? y ponerle esa palabra de perdón, ¿no? Que el perdón no es ni más ni menos que eso, es sentir ese amor por nosotros mismos y sobre todo por la persona que nos lo ha hecho ver. Sí, Antonio. Creo que iría por ahí. Sí. Titina, hay un comentario, hay un par de comentarios en Facebook que me dicen una cosa que personalmente comparto, que dice que somos más exigentes con nosotros mismos para no perdonarnos y cosa que sí podemos hacer, aunque sea de boquilla, hacia los demás. ¿Tú cómo lo ves? Sí, vamos, indudablemente sí. Perfecto, es exactamente lo que pienso. Antonio, cuando hagas la pregunta, especifica claramente He porque no te oyen. He dicho Titina, ¿eh? Sí, sí, pero que no te Titina, oyen. perdón. Sí, y antes decía José Luis, por favor, cuando ha intervenido Ana. Claro. Perfectamente, Antonio, estoy contigo. Adelante, Titina. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Es mucho más fácil perdonar a otro que perdonarte a ti mismo. El darte cuenta que tú te has equivocado, tenemos una parte en el ego que es una soberbia y nos gusta ser perfectos. Somos perfectos, pero no desde el punto de vista del ego. Desde el punto del ego, justamente el ego lo que quiere es que falles y que te sientas culpable, pero al mismo tiempo te ofrece soberbia para que no pidas perdón y no te sientas bien. Entonces, perdonar a otro es ver el defecto en el otro, pero yo no me doy cuenta que el defecto muchas veces es en mí. Me estoy haciendo yo daño a través de mis juicios. Soy yo la que está comprando el problema. Soy yo la que está comprando el insulto. Entonces me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces me da mucho coraje poder yo aceptar que soy yo el que me estoy haciendo daño. Entonces perdonarme a mí mismo me cuesta mucho trabajo. Es mucho más fácil perdonar a otro. Pero necesitamos para perdonar el perdón en realidad es pasar por alto. Eso nunca pasó, nunca existió, nunca me ofendiste. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? En una ocasión un amigo dijo, estábamos en una reunión del curso de milagros, y dice, ¿quiénes de aquí han perdonado absolutamente? Nos quedamos todos callados, ¿no? Y de repente se dijo, todo aquello de lo que no te acuerdas es lo que has perdonado. Lo que no te acuerdas, porque ya lo pasaste por alto. Un insulto cuando eras pequeño, un regaño de alguien, el jefe que te hizo pasar mal, todo eso ya no te acuerdas. Exactamente eso es perdonar. No volver a pensar en ello, porque nunca existió ya se borró de tu mente. Entonces, borrar de tu mente los que tú te sientes culpable es mucho más difícil. Pero tenemos la ayuda de nuestro ser superior. Nuestro ser superior nos puede guiar, como dice Pascual, te guía perfectamente bien para saber cuál es la causa. Entonces, con el amor, se abre el amor, se abre la ventana del amor, se abre tu corazón al amor, al sentir amor y sientes amor por ti y por tu hermano, por aquel persona que te insultó. Entonces, estamos a la par, como dice, somos iguales. Somos iguales. Sí. Sí, Antonio. No tenía ninguna pregunta. No, de hecho, he puesto ahora mismo en el grupo de chat de Zoom, he puesto una oración maravillosa que la repito para las personas. Ahora después lo iba a poner en Facebook. Repítela si quieres. Sí, me perdono por todos aquellos momentos que causé dolor a otras personas de palabra, pensamiento u obra, de un modo consciente o inconsciente. Es una oración maravillosa que sirve sobre todo para perdonarse a sí mismo. Después puedes hacer, ¿qué es la más importante, verdad? Entonces, también se puede compartir de otra manera. Pido perdón a las personas a las que ofendí de un modo
Bueno, igual, ¿no? De un modo de palabra, pensamiento, obra, de un modo consciente o inconsciente. O perdono a las personas que me hirieron de palabra, pensamiento, obra, de un modo consciente o inconsciente. La verdad es que cualquiera de las tres fórmulas es maravillosa. No sé si la conocíais. ¿Tú la conocías, Ani? No, yo no. ¿Tú, Ani, la conocías? No. Bueno, pues ya la conocéis. sí. Gracias, Antonio. Una gran aportación. Lo he puesto en el muro, ¿eh? Lo he puesto en el muro y ahora lo voy a poner en el Facebook. Gracias. Muy bien. Ani, una de las primeras cosas para perdonar tendría que ser la aceptación. Es que a mí no me gusta hablar de perdonar, me gusta hablar de aceptar. Porque para poder perdonar tanto lo que tú has hecho como lo que te han hecho, tienes que aceptar que eso ha pasado de una forma real, dejando el engaño que tu propia mente o que tu propio ego quiere hacer. En constelaciones se habla mucho de aceptar la realidad de lo que pasó. Igual que no se dice te perdono o perdóname, sino lo siento. Porque la palabra perdóname implica que te pones en mano de la otra persona. Estás poniendo a la otra persona por encima de ti. Le estás dando el poder, ¿no? Le estás dando tu poder. Entonces, decir lo siento pone a ambas personas en un mismo nivel y hoy yo te pido perdón y quizá mañana me lo tengas que pedir tú. Entonces, para mí, perdonar es aceptar. Aceptar a la otra persona, aceptar que todos somos iguales, que todos nos equivocamos. Aceptar la situación tal cual ocurrió, donde no solamente cuentan mis sentimientos, sino también los tuyos. Porque es fácil juzgar, pero a veces también hay que ponerse en el lugar siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona para aceptar y para comprender. Muchas gracias. Sí, Antonio. Sí, Pascual, hay una pregunta. Sí. He dicho Pascual, ¿me has oído bien? Sí. Sí, vale. Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Nos pregunta Amparo, ¿y si te desprecian porque no están de acuerdo contigo? ¿Perdonas? ¿Eso es perdonar? Y si perdonas pero no olvidas, ¿eso es perdonar? A ver si coincidimos en la apreciación. Si perdonas y no olvidas, eso no es perdonar, eso así. O sea, como viene de la mente, es así de concreto, ¿no? Perdonar sin olvidar no es perdonar. ¿Por qué? Porque viene de la mente, ¿no? ¿Y si te desprecian porque no están de acuerdo contigo? Claro, si te desprecian, es que yo siempre digo que mi mundo, el mundo que yo veo, el mío particular, si a mí me tratan de tonto, si a mí me tratan de ladrón, si a mí me tratan de cualquier cosa que se quiera poner como desprecio, lo primero que tengo yo que aceptar es que posiblemente yo no me acepte como tal. Es decir, que yo soy el que se desprecia, yo soy el que me robo. Robar no significa que vayas por ahí cogiendo bolígrafos y tal, sino que te estás robando pues tu felicidad, te estás robando tu tiempo, te estás robando muchas de las cosas que te estás robando, quizás amor. Entonces, claro, cuando algo vemos fuera, eso es un mensaje nada más. Por eso yo siempre pienso que el otro no existe, pero no existe porque él no me lo está haciendo, él solamente me lo está demostrando, me lo está haciendo ver. Entonces, solamente lo que tenemos que ver es qué es lo que me dice la gente, qué es lo que me dice el mundo, qué es lo que me dice la vida, para poder un poco saber en qué me estoy yo escaseando y que me estoy perjudicando, en definitiva. Porque... Ya. Sí. Sigue, que se nos ha colado por ahí alguien Ajá. que le ha dado al micro.
No, es simplemente eso, ¿no? ¿En qué me estoy yo, digamos que, no sé si sería la palabra más exacta, en qué me estoy yo mangoneando, ¿no? Que de una forma natural, porque yo en esencia, yo no soy todas esas cosas que hay aquí en esta parte. Yo en esencia soy todas estas cosas, ¿no? Que aquí están, pues el amor, la abundancia, la felicidad, la verdad, es decir, toda esa parte en esencia, yo soy eso. Entonces, ¿qué pasa cuando de vez en cuando la gente me refleja que soy despreciable o que soy, no sé, una serie de cosas que están aquí que me las estoy poniendo yo? Entonces, de lo único que me sirve eso es para encaminar eso, verlo y decir, ah, vale, mira, pues entonces lo que tengo que mejorar yo es en eso. Por eso quizás que perdonarse a uno mismo, quizás que sea eso, ¿no? Pido perdón por haberme confundido o haberme creído una falsedad. Creo que va por ahí. No sé si le he contestado lo suficiente, pero creo que va por ahí. Juan, cuando quieras. Sí, ya. Vale, pues José Luis, Dime, Juan. que creo que te toca a ti. ¿Es Dime. distinto sentirse culpable que pedir perdón? Es distinto sentirse culpable que pedir perdón. Sí. Si tú consideras de forma consciente que has hecho un acto por el cual has podido causar algún daño a la otra persona, hombre, si tú, claro, hay cierto, claro, te sientes culpable. Es que eso también depende de tu conciencia. Si tu conciencia te dice que has hecho algo que está mal, pues claro, te sientes culpable en ese sentido. Entonces, claro, ante la duda de decir, oye, mira, te pido disculpas o siento si te he podido causar este mal. No sé si me explico, Juan. Sí, 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 sí. ¿Vale? Es que, claro, eso también depende del momento. Cada uno, ¿no? Porque a lo mejor yo, de forma inconsciente, yo a lo mejor a ti, Juan, te he dicho algo o he hecho algo y no me he dado cuenta que te he podido causar mal. Y luego digo, oye, Juan, te he hecho algo que es que, no sé, te noto un poco raro. ¿Ha sido culpa mía? No sé si me explico, Juan. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, claro, pues eso es... Muy bien. Sí. Nada. Muy bien, muy bien. Titina, tú que has trabajado sobre todo en cárceles ahí en México, trabajar en una cárcel el perdón, ¿cómo se trabaja? Madre. Con Qué el bueno. curso de milagros. Exactamente, con eso se trabaja. Es impresionante los milagros, sí. Un milagro es la corrección del error, ¿sí? ¿Qué error? Todo aquello que yo he forjado a través de mis juicios, los hechos reales para mí. Entonces, trabajar en las peticiones sobre asesinos, por ejemplo, asesinatos, y decirle a esa persona, tú eres inocente, mira, se quedan. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios tu inocencia está, ¿sí? Tú eres el que no te perdones, eres tú el que te has dejado de amar y por lo tanto estás causando daño. Ahora, ¿por qué una persona mata a alguien? Eso lo he hablado con ellos y dicen que es en el momento que quisieron desaparecer a esa persona, porque antes de eso sintieron amor por su enemigo. Esto es fuerte, ¿eh? Sintieron amor, porque dentro de ellos, cuando se enojaron, brotó el amor y se negaron a amar y entonces lo desaparecieron, lo quisieron desaparecer a la persona. Es muy impresionante esto, porque jamás te imaginas que matas porque sientes amor. Porque el amor, el sentimiento natural de lo cual fuimos creados, es el amor. Y esa es nuestra esencia primaria. Y cuando nosotros nos negamos a amar y la persona existe y está ahí y me sigue haciendo daño, pero daño a niveles insuperables casi, entonces lo quieren desaparecer. Entonces es cuando matan a una persona, ¿sí? Entonces en las cárceles, poder hablar con ellos y decirles, tú sigues siendo el santo hijo de Dios, sigues inocente. O sea, estamos hablando de personas que tienen 140 años de prisión, o sea, por vida, ¿sí?
Y después del curso de milagros, estas personas dicen que ya saben por qué van a estar ahí, porque se han aprendido a perdonar. Y entonces saben el poder que tiene su mente, que el poder que tiene su amor, que pueden sanar al mundo y empiezan a trabajar sanando el mundo a través del perdón, de perdonarse, de perdonar y seguir perdonando. Entonces se la pasan en la vida encerrados, pero perdonando. Entonces la fuerza que tiene el perdón es inconcebible hasta que se vive en esos niveles, ¿no? Ujú. Hay una carta que no la encuentro, estoy tratando de buscarla por todas partes, del Tigre, que es uno de los jefes del dormitorio 5 de Santa Marta Catitla. Santa Marta Catitla es la prisión de donde está dictada la sentencia. Y el Tigre era el jefe de ahí. Ahí no entraban los custodios, porque el custodio que entraba no salía. Y entonces a través de grabadoras y con una amiga mía Santa Mercedes Heredia, entró a las prisiones y firmó papeles de que si pedían rescate por ella no se diera, que ella daba permiso de entrar y no culpaba a nadie más. Se necesitan pantalones, ¿no? Y yo muchas veces le dije, ¿cómo es que entras así? Me dijo, porque voy con Jesús, no voy sola. Y Jesús está en ellos también, y el Espíritu Santo vive en ellos. Y voy con el amor de él. Entonces, ahí es donde dices, los milagros se hacen y tocan fanfarrias, ¿no? Entonces, cualquier problema que nosotros llegábamos a poder tener, ahí se ven que dices, mis problemas son ninguno, ¿no? Por ejemplo, el Tigre había matado a su padrastro porque estaba golpeando a su madre cuando él tenía 14 años. Entonces agarró un machete y le cortó la cabeza. Y dijo, bueno, yo en la iglesia me dicen que soy malo y que me voy a ir al infierno. Ahora me voy a volver amigo del diablo y voy a hacer todo el mal posible para cuando me vaya al infierno, me va a consentir el diablo y no me va a ir mal. Estoy entre amigos, ¿no? Estoy entre amigos. Entonces se puso a hacer todo lo posible por hacer daño y matar más gente, ¿sí? Hasta que se dio cuenta que todo fue un error. El principio del error causó todas las faltas del perdón. Pero cuando él pudo perdonarse a sí mismo y perdonar a su padrastro, fue cuando vino todo el cambio. Qué bueno. Es Sí, una Antonio. anécdota impresionante. Impresionante, impresionante. Sí, Antonio. Sí, hay una pregunta interesante, como todas las que nos hacen nuestros seguidores, ¿no? Que dice, si tú has perdonado a una persona y después no quieres estar con ella porque tu vibración es diferente, ¿cómo queda eso? ¿A quién lo diriges? A Ani, que es la que le toca ahora. Sí, es que perdonar no implica que tengas que reconciliarte con esa persona. Perdonar es ponerte de igual a igual, es aceptar lo que ocurrió y puede ser simplemente pues poner tierra de por medio o reconciliarte, pero eso ya va en la conciencia de cada uno y lo que cada uno elija. Pero yo recuerdo una frase que me dijo una maestra para mí y fue Jesús cuando dijo que pusiéramos la otra mejilla, también se refería a que paráramos la mano de la otra persona y dijéramos nunca más. Hay veces que tenemos que separarnos de personas que nos hacen daño, porque por mucho que tú le digas me estás haciendo daño o me estás hiriendo los sentimientos o me estás lo que sea, siguen. Y entonces no tienen más remedio que poner camino, poner tierra y cada uno que siga su vida. Sí, Antonio. No, sigue, Juan. Sí, bueno, José Luis, no sé si has levantado la mano porque querías comentar algo o esperas a tu turno. Sí, no, es que mira, no quiero levantar polémica, pero con todos los respetos a la señora que le ha comentado eso a la compañera, eso no es cierto. El Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, eso nunca lo dijo
ni nunca lo podía decir porque iba en contra de sus propios valores, de sus principios. Lo de poner la hoja, lo de poner la otra mejilla es lo que hay que perdonar 7 veces 77. O sea, con todos los respetos, eso Jesús no lo pudo decir. Yo te lo digo de primera mano porque soy teólogo, soy experto en teología fundamental, y de Jesucristo yo soy un poquito. Entonces, simplemente por decirlo, repito, no es por ir en contra de esa señora, ni es simplemente una crítica, porque hay muchas personas que se pueden confundir con lo que acaba de comentar esa señora. Era eso nada más. Gracias. Creo que en definitiva hemos dicho lo mismo. No, pero es que Jesucristo eso nunca lo dijo. No sé si es que... Es que eso de ojo yo por ojo, diente por diente. No he dicho que lo... Bueno, no, eso no. No, yo no he dicho que lo dijera, he dicho que... No, eso es más de la religión musulmana. Yo no he dicho que lo dijera Jesús, he dicho, lo dijo una maestra mía. No te he dicho que lo dijera Jesús. He dicho, me lo dijo una maestra y creo que en definitiva el mensaje es para contestar a la pregunta de Antonio y creo que el mensaje que tú has dado es el mismo que he dicho yo. Yo no he dicho que Jesús lo diga porque yo no soy teóloga. Simplemente he dicho que me lo dijo una maestra y me sirvió a mí personalmente, me sirvió para entender que hay veces que puedes perdonar a la otra persona, que sacas el rencor de ti, que te liberas, pero que no puedes estar con esa persona. Bueno, no obstante... En definitiva, era la pregunta, yo no estoy hablando de otra cosa. Está claro, Ani, que, José Luis, está claro, Ani, que lo que tú has comentado y compartido es lo que tu maestra te dijo. Y ya exactamente. No tiene nada que ver si eso lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús. No tiene nada que ver, ni yo tampoco soy teóloga. Sí. Ya, esa señora es que no tenía mucha idea con respecto al Jesús histórico. Simplemente era aclarar eso nada más. Sí, vale, nada más. Vale, ya está. Sí, Pascual, el tema de que cuando nosotros, para poder perdonar a alguien, ¿sería bueno ponernos en su lugar? Sí, claro, sin duda, sin duda. Antes me ha gustado mucho lo que ha comentado nuestra compañera Titina, que sobre el curso de milagros, y es cierto, ¿no? Porque cuando lees el curso de milagros te das cuenta de muchas cosas que no nos vienen en el día a día, en cualquier libro hasta inclusive de espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo buscamos el perdón en el otro si lo que en realidad nos está haciendo, claro, indudablemente no lo podemos ver, pero nos está mandando un mensaje para nosotros mismos que si nos damos cuenta nos puede servir para mucho, y si no nos damos cuenta pues nos va a servir para ir acrecentando más aquello por lo que estamos pasando. Indudablemente yo pienso también que cuando una persona perdona de verdad, la otra persona ya no tiene sentido de que esté ahí, entonces simplemente desaparecerá. Nosotros somos casi 8.000 millones de personas, ¿no? Y si nosotros estamos en un núcleo de X miles de personas, pues unas veces contactamos con unas personas y están un tiempo con nosotros, luego desaparecen y vienen otras. Bueno, eso tiene un sentido, ¿no? O sea, tiene el sentido para nuestro crecimiento personal. Es decir, que nosotros conforme vamos avanzando, pues hay personas que aparecen en nuestra vida y hay otras personas que desaparecen. Las personas que nos estaban haciendo daño ya no tiene sentido de que estén ahí. Ahora, por ejemplo, pues podemos tocar temas duros, por ejemplo, como los malos tratos que hay de los hombres contra las mujeres o hasta inclusive las mujeres contra los hombres, ¿no? Yo he tenido la suerte o la cosa de conocer muchas parejas así, que, bueno, una mujer que, bueno, yo soy una persona grande y alta,
Bueno, pues yo conocí una mujer que, bueno, me pasaba a mí más de un palmo y yo digo, vamos a ver, si esta mujer, sin abrir mucho la mano, me da sin un revés, me da 3 vueltas, ¿no? ¿Cómo es posible que esta mujer había tenido 5 parejas, y estaba teniendo otra relación con otra y las 6 parejas le pegaban? Claro, yo soy una persona que jamás se me ha ocurrido de levantarle la mano a nadie, pero conociendo a esa persona, a mí me estaban dando muchas veces ganas de decirle, me cago en Dios, si es que me están dando ganas de darle por esa, pero era, es un toma y dame, es decir, para que haya un maltratador debe de haber una persona que esté, y sé que lo que estoy diciendo es un poco duro, pero es así, ¿no? Si queremos sanar cosas, simplemente las tenemos que poner boca arriba y mirarlas. Cuando esa persona, cuando esa mujer o ese hombre, da igual lo que sea, se empieza a respetar, se empieza a darse cuenta de lo que es y de dónde le viene esa parte de querer ser maltratado, simplemente esa otra persona y todas las demás que deberían de aparecer, desaparece, o cambia de trabajo, o se va de ciudad, pero no de algo, no de una forma porque lo quiera él, sino simplemente le saldrá fortuitamente cosas así. Sí, hay una energía que es la energía de víctima que atrae Sí, a todo aquello que hace que la persona alimente y por desgracia ese victimismo, ¿no? Pero bueno, eso ya nosotros de alguna... sería otro tema que trataríamos. Sí, claro, quizás que sea otro tema. Lo he puesto simplemente Sí, como sí, un muy bien, ejemplo muy bien. que creo que está ahí, ¿no? Sí, sí, muy bien. José Luis, Mm. cuando Jesús en esos últimos momentos dijo, perdonad porque no saben lo que hacen, fue una de las grandes lecciones de amor que Jesús nos dejó. Sí, efectivamente. Hombre, también es verdad que Jesús, como tú bien sabes, actuaba como verdadero hombre, pero también actuaba como un verdadero Dios. Sí. Y aunque él también tuvo sus tentaciones, eso sí que es cierto, ya cuando le dijo a su padre que deje pasar de mí este cáliz, acuérdate, Sí, pero sí. sí, eso fue una gran lección de amor y de humildad que muchos tenemos que aprender. Y yo, pues, el primero. Sí, totalmente. La verdad que es un gran líder a seguir en ese sentido. Hombre, sí, ¿Vale? sí, yo creo recordar, y si no, pues me lo dices. Sí. Creo que cuando a Jesús le preguntaron cuáles son los 2 mandamientos más importantes, dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si la humanidad desde hace 2000 años hubiéramos puesto en práctica única y exclusivamente estos 2 mandamientos, viviríamos en otro mundo, ¿no? Amén. Sí, señor. Tienes toda la razón del mundo. Sí, así es, así es. Lo que pasa es que lo que antes hemos comentado, el egoísmo nos corroe, la soberbia nos corroe. Bueno, ya sabes, sí, es el eterno dilema entre el bien y el mal. El hombre, desde la libertad que le ha sido dada por Dios, elige hacer el bien o elige hacer el mal. Entonces, claro, por eso hay que tener una conciencia muy recta, muy bien formada, porque es lo mismo que yo le digo a mis alumnos: ¿por qué si yo te saco a ti la lengua, a lo mejor tú te enfadas conmigo y el otro se ríe, diciendo, mira qué gracioso José Luis? Eso también depende de cómo tú sepas gestionar las emociones, ¿no? O imagínate que yo te tiro a ti una piedra y a lo mejor tú eres un cabezón y no te hago daño. Pero ¿cómo se me ha quedado mi conciencia, Juan? No sé si me explico. Sí. Yo me quedo tranquilo, yo me quedo a gusto. Entonces, claro, ahí hay una serie de circunstancias que influyen de forma positiva o de forma negativa, pero sí está claro, sí, ¿por qué hay guerras? Claro, no es cuestión de meternos ahora en temas de... Pero es por eso, por el orgullo, por la vanidad, por todos estos temas. Sí, efectivamente. Así es, sí. Y con respecto al otro, que no quería decirle a la compañera que haya dicho eso, es lo de su maestra. Es que no me ha sentado bien que diga eso una señora que supuestamente es maestra, porque puede confundir a muchas personas, ¿eh? Pero, o sea, que no es que yo vaya en contra de la compañera que lo ha dicho. Está todo aclarado.
Vale, pues nada. Titina, como estamos ya terminando, efectivamente yo creo que el mejor acto de amor sería una buena reconciliación. Es que lo que yo he vivido a través de esto, por ejemplo, una anécdota da muchas veces más luz, ¿no? Cuando yo me divorcié, yo terminé muy mal con mi exmarido. Entonces yo le pedí al Espíritu Santo por medio del curso de milagros perdonarlo, que me ayudara a perdonar porque yo no quería perdonarlo. Y lo reconocía, yo no quiero perdonar, me produce placer odiar. En ese momento el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Cuando me di cuenta, cuando me lo presenta, me llegó un día por mi hija y lo veo y le doy un beso. En ese momento reaccioné, dije, esto tiene que ver contigo, y me enojé con el Espíritu Santo porque me hizo el favor y yo estaba furiosa, ¿sí? Dije, no está Fernanda aquí, cerré la puerta, ¿no? Dije yo, ¿qué es esto? Entonces llegó y me tocó la puerta otra vez y me dijo, por cierto, gracias. Me quedé impresionada de ese gracias porque me he dado cuenta que cuando perdonas a través de tu ser superior, que para mí es el Espíritu Santo, cuando perdonas a través de él, el perdón llega y la persona se siente liberada y te da las gracias. Eso es lo que yo he sentido a través de mi vida. Cada vez que a través del Espíritu Santo llego a perdonar, la persona me da las gracias. Se siente liberada. Es lo que decía yo. Te abres las esposas y te liberas, pero te liberas tú con amor y liberas al otro con amor y lo siente. Y eso me ha pasado miles de veces. También me ha pasado que el perdón se contagia, porque mi exmarido tenía mucho pleito con toda su familia. Y a través de ese perdón empezó a perdonarse unos con otros. Entonces, como el perdón es más contagioso que el COVID. Entonces, eso me encanta. Cuidado con él, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en todos. Entonces ya está hecho la corrección. Ya está ahí, ya está hecha la corrección. Entonces, en todas las mentes que están dispuestas a perdonar, se les es concedido. Entonces, no es propio, no es mérito propio, es mérito de querer volver a pelear amor. Estás dispuesto a amar nuevamente. Qué bueno. Cosa que cuando estás enojado, ¿no? Pero el amor es el que hace milagros. Porque somos un amor. El mundo está cohesido por el amor. Es la cohesión del mundo, del universo, el amor. Pues eso es lo único que quiero decir. Muchas gracias, Titina. A ustedes. Ani, también para terminar, tal vez entre dos personas que hay un conflicto, el razonamiento, el llegar a acuerdos, sea el camino para no necesitar ni perdonarse. Momento. A ver, hay veces que, desde luego, cuando las cosas tienen que hablarse, tienen que razonarse, tienes que ponerte en el lugar del otro. Lo que pasa es que a veces cuando los sentimientos están dañados, cuando te sientes herido, solamente con la mente yo creo que no puedes. Tienes que aceptar eso y tienes que llegar a un perdón para poder seguir hacia adelante. Solo hablando no. Solo hablarlo no. Solo razonarlo no. No, yo creo que hay que poner el amor también. Muy bien. Bueno, razonar las cosas desde la serenidad también es un acto de amor, ¿no? Es el primer paso. El primero, sí, pero falta el otro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hola, Muchas José, gracias, ya te vemos. Ahora terminamos contigo. Pascual, efectivamente, después de todo lo que hemos dado, de todo lo que hemos hablado esta noche y que estamos terminando, ahora te doy paso, Antonio. ¿O querías hablarle algo a Pascual? No, pero bueno, era un comentario respecto a lo que decía antes de la chica esta que ha tenido 5. Yo creo que ella, yo sé que no es el tema, pero un poco por aclararlo, por la experiencia de haber hecho muchos programas en ese campo, ¿no? Esta chica, si tuviera 50 parejas, sería exactamente lo mismo, porque ella atrae ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí. Entonces,
es una pequeña aportación. Y ahora después quisiera también pues, comentar un curso maravilloso que van a hacer Pascual y Ani el próximo viernes, ¿no, Juan? ¿No, Pascual? Es el próximo Sí, viernes, ¿no? bueno, el viernes no, será el día 27, el domingo día 27. Vale. Yo desde aquí, Sí, pero... haciendo no... Ah, correcto, dime. No, bueno, creo que estaba hablando Juan y yo interrumpí para hacer esta pequeña apreciación nada más. Ni te preocupes, Antonio, tú sigue, que lo haces muy bien. Si yo en realidad quien tenía que aquí hablar eres tú, que eres profesional, yo soy un simple alumno. No, ya sabéis lo que dice siempre José Luis, tú que eres un docente de fábula. ¿A que no hay mayor satisfacción que el alumno supera al maestro? Hombre, por supuesto, eso es... Juan? ¿De Juan? Los dos sois unos auténticos cracks, los dos. Los dos sois unos auténticos maestros. Somos porque y unos excelentes alumnos porque estáis aprendiendo continuamente. Si tú lo ves es porque lo eres, querido. Bueno, la verdad es que ya me he liado. Yo no sé por dónde vamos. Sí. Pascual, entonces querías comentar del taller o curso que vais a hacer con Sí, mira, haciendo... al final. Correcto, haciendo honor al tema de hoy del perdón puede sanar el dolor, yo me comprometo aquí a 10 de los primeros participantes que llame o que se quieran poner en contacto, me comprometo a hacer un seguimiento para hacer realidad esa palabra, ¿no? Que si el perdón puede sanar el dolor. Nosotros, Ani y yo, el día 27, que es domingo, de 5 a 7 y media de la tarde, vamos a hacer un taller que es tal cual, ¿no? Como el perdón si puede sanar el dolor. Es una charla introductoria, pero participativa, es decir, que vamos a participar. Y de ahí va a salir un grupo para que el que lo desee pues pueda experimentar que esto es cierto y se puede hacer. Y da igual que sea un malestar, o sea, un malestar en general, ¿no? Tanto como si es un dolor, que me duele el codo, que me duele el pie, que me duele la cadera, como si es algo a nivel emocional, o si es alguna enfermedad. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues mira, mi teléfono que tengo aquí más a mano es el 648-544-368. Repítelo, Pascual. Sí, es el 648 ¿Sí? 544-368. Lo que sí que pediría que en vez de llamar, que mejor que sea por WhatsApp. Un WhatsApp. Porque y así pues no interfiere mi... Muy Y yo en el momento que pueda, pues yo o sea, personalmente lo puedo hacer. Como digo, lo vamos a hacer allí en el taller en el local de Ani, que tiene un local precioso, ¿no? Que está aquí en Santomera, en Murcia. Está en la calle San Antonio, número 4. Entonces, espero a todo el que quiera comprobar si eso es cierto, el domingo día 27, de 5 a 7 de la tarde, a 7 y media de la tarde. Qué bueno. Pues José Luis, también para terminar, tanto perdonar como pedir perdón siempre tiene que ser con respeto. Por supuesto, hay que empatizar con la otra persona, hay que ser una persona muy asertiva y sobre todo saber que el que tienes enfrente es un hermano tuyo, es hijo de Dios como tú y como yo, que ha metido la pata, igual que tú metes la pata, y cuando hay amor auténtico, en teoría es fácil perdonar, es fácil amar, y lo que hemos dicho, si a lo mejor esa persona es una persona tóxica, bueno, no te juntas con ella, pero no por ello significa que no la perdones. Muchísimas gracias. A ti siempre, a vosotros. Hemos aprendido mucho esta noche, hemos compartido, seguro que todo lo que hemos transmitido energéticamente y filosóficamente o personalmente, seguro que a muchas personas les habrá servido.
A nosotros, a mí mismo, seguro. Antonio. Bueno, yo creo, Juan, que este tema que hemos planteado hoy va a tener mañana una maravillosa, yo lo diré, jolín, maravillosa. Una maravillosa continuación, porque no hay nada más importante que explicar ese tipo de cosas a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, mañana el maestro de maestros, como es Emilio Carrillo, estará hablando con nosotros de todo este tipo de cuestiones, ¿no? La educación, la crianza consciente en niños y adolescentes. Creo que va a ser ideal para educadores, para padres, para abuelos, y creemos que puede ser también un puntazo realmente. Para muchos de nosotros. Y el miércoles haremos un colofón con Michael Norris llamada Selina. O sea que así es. Esta semana, el jueves no tenemos porque a mí me han dado vacaciones, pero esta semana, lunes, martes y miércoles, vamos, nos salimos con los programas impresionantes. Muchas gracias, querido Antonio, por tu trabajo. Bueno, esto es un equipo, querido Juan, es un equipo. Y gracias a Titina, a Pascual, a Ani, a José Luis, que siempre es un placer enorme verlos, ¿no? Y coincidir con ellos. José Luis, espero que me invites a los churros, macho, que ya... Sí, está pendiente, Antonio. Antonio, no te veo yo ya por la zona. Pues yo soy de tomar café siempre que puedo al oriente. Al oriente. Venga, pues allí iré a buscarte. El mejor café de Murcia. Muy bien. Bueno, allí pues estaré. Muchas gracias. Vale. Titina, como Saludos siempre, muchas gracias desde México. Pascual, muchísimas gracias de corazón. Ani, un gusto y un placer conocerte. José Luis, como siempre, hablar de Jesús para mí es hablar del todo. Y Antonio, no sé si querías comentar algo más. Sí, pero que el jueves no tenemos programa, pero quien quiera ver el viernes a Juan lo puede ver, ¿no? Así, claro. Juan, en Elche, ¿no? En la tetería. ¿Cómo se llama la tetería, Juan? Sí, es verdad. En tetería Texosis. Sí, sí, no, pero no es este viernes, ¿eh? Es el viernes de la semana que viene. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Pues vamos a hablar de saber acompañar y saber ser acompañado. Muy importante en las personas que nos gusta ayudar a los demás, ¿no? Porque ayudar a los demás también hay que saber acompañar a los demás con respeto, el sin ese lo eliminamos, con respeto y sin invadir. Hay veces que las ganas de querer ayudar a alguien sin querer o queriendo o no dándonos cuenta, invadimos el espacio y la persona, ¿no? Y de los demás, ¿no? Y también es importantísimo saber ser acompañado, ¿no? La mayoría de las personas que yo me encuentro que les gusta ayudar a los demás no saben ser ayudados. Entonces, es un tema importantísimo. O sea, saber ayudar, saber acompañar y saber ser acompañado. Pero será el viernes de la semana que viene. Hablaremos de ello. Muchas gracias, Titina. Gracias, Ani. Gracias, Pascual. Gracias, José Luis. Gracias, Antonio. Gracias a todos, a todas por estar ahí. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Buenas noches. Que Dios os bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Adiós, familia. Adiós. Adiós.